Bien, en este video que va a ser un poco más largo, vamos a poder revisar un poquito más a detalle cada una de las preguntas que hace Primo Levi en el apéndice 1976. Espero que les agrade. Esta revisión la haremos desde lo que él responde, desde también lo que revisé en el libro, un poquito también sobre mi experiencia con respecto a las lecturas también de la Segunda Guerra Mundial y también desde lo visto de lo clínico en mi profesión como psicoterapeuta. Dice la primera pregunta de Primo Levi en su apéndice. En su libro no hay expresiones de odio. Ah, bueno, esta no es una pregunta, es una expresión que le hicieron dentro de unas conferencias. Dice, en su libro no hay expresiones de odio hacia los alemanes, ni rencor, ni deseos de venganza. ¿Los ha perdonado? Esta es una gran pregunta porque como les decía en el otro video en TikTok, o sea, si alguien tenía justificante para odio, es Primo Levi y toda la gente que ha estado en campos de concentración o toda la gente que perdió a sus familiares dentro de toda esta guerra. Sin embargo, él responde y dice, pues, yo no voy a odiar, tiene mucho que ver también con su educación judeocristiana, pero el hecho de que no odie no significa que perdone, que creo que son dos cosas diferentes. Y creo que a lo que se refiere él, y lo explicaba también Kubler-Ross alguna vez en sus libros sobre duelo, si no han leído a Kubler-Ross, es una doctora muy importante que habla también sobre los procesos de duelo en las muertes o pérdidas. Súper recomendados cualquiera de sus libros, incluyendo La Rueda de la Vida, es espectacular. Bueno, Primo Levi, creo que en esto es como decir, yo al final de cuentas no voy a lidiar con esto el resto de mi vida, pero también decido que no se me olvide nunca. Entonces, también al final de esa respuesta, él dice, yo, ¿cómo puedes odiar a alguien que ya no es? Y pues lo que en ese instante la Alemania nazi existía, hoy ya no tiene rastros de ello. Entonces, ¿cómo seguir odiando lo que ya no existe? Entonces, me parece una fabulosa respuesta. Dice en la siguiente pregunta que le hicieron, dice, ¿los alemanes sabían? ¿Los aliados sabían? ¿Cómo es posible que el genocidio, el exterminio de millones de seres humanos haya podido llevarse a cabo en el corazón de Europa sin que nadie supiese nada? Y bueno, creo que decir que el hecho de que nadie supiese nada, y bueno, acá lo explica él en contexto, pero también hay, de hecho hay películas que lo narran y hay otra clase de libros también, porque cuando lo lees sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, toda la gente que está muriendo, sí te sorprende el cómo podemos pasar tan desapercibido algo que está pasando tan grande en medio de Europa. Y bueno, hay que ponerlo siempre en historia y en contexto. En ese momento no existía el Internet ni las redes sociales como hoy existen, no había nada de eso, la comunicación era extremadamente diferente. Hoy lo que pasa del otro lado del mundo lo sabemos inmediatamente o alguien lo comenta o aparece en las noticias. En esa época no. Para que alguien se diera cuenta de algo, alguien tenía que hablar y tenía que ir medios de comunicación o tenía que llegar alguna noticia, pero normalmente eran vagas, no era la suficiente comunicación. Además, mucha gente se encargó en esa época, incluyendo la Alemania nazi en ese instante, con sus propios medios de comunicación, de hacer notar que no pasaba nada malo. Los alemanes en ese instante tenían una fuerza también muy interesante para poder convencer a las demás personas, al mundo completo, de que sí estaba pasando algo, pero no se preocuparan tanto. Había gente que sabía, sí había gente que sabía, había países que sabían, y no solamente sabían, sino que se unieron también a este movimiento. Y eso es una de las grandes críticas que también ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, porque había muchos países, no me atrevo a decir cuáles porque no recuerdo exactamente para mencionarlos uno a uno, pero creo había países extremadamente importantes de la Europa y no solamente sabían, sino que además entregaban a las personas judías. Pues en los campos de concentración no solamente había alemanes judíos, había muchas personas de muchas nacionalidades de Europa siendo judíos. Entonces, sí sabían. Primo Levi contextualiza y te explica el cómo es que llega alrededor a pasar una noticia tan grande y que pasara desapercibida. No pasó desapercibida. Más bien el mundo prefirió voltear hacia otro lado y otros trataron de creer en el discurso que Hitler en ese instante estaba proporcionando. Número 3. Una de las preguntas que le hacen también es, ¿había prisioneros que lograban escapar de los lager? ¿Cómo es que no hubo rebeliones en masa? Esto de hacer rebeliones en masa, porque lo vemos desde aquí afuera muy fácil, también Primo Levi lo explica súper bien. Hay algo que en psicología se llama indefensión aprendida, que se explica más para personas que viven violencia. Aquí se aplica también perfectamente. Y es como el estar viviendo constantemente en violencia te lleva a de pronto perder autoestima, a perder voluntad, a perder libertad y a pesar de que tienes la oportunidad de ser libre, no sales. Eh, no recuerdo si aquí o en otro libro o en un documental hay un experimento muy interesante sobre
un científico que hizo un trabajo con algunos perritos, donde en la reja les ponía algo de electricidad y les impedía salir. Entonces, en esa parte, cuando los perros intentaban salir de las rejas, recibían un poquito de descarga eléctrica y entonces se hacían para atrás. Lo interesante es que además ese experimento siguió continuado, repetido, y llegó un momento en donde los perritos ya no lo intentaban para tratar de evitar el castigo. Lo interesante es que hubo un momento donde se detuvo esta parte y siguieron a otro lugar del experimento donde ya tenían abiertas las rejas y solamente algunos perritos salían de la reja. Entonces ya no era investigar sobre los que salieron, era investigar sobre los perritos que se quedaron. Y de ahí aparece la indefensión también aprendida. Entonces, la gente que vivía en campos de concentración hay que considerar que vivían violencia extrema, abusos constantes, inclusive llegaban a ya ni siquiera recordar su nombre porque eran más recordados por un número. Acuérdense que estaban tatuados en la parte del antebrazo, en la muñeca, para poder ser reconocidos. Y al momento de hablarles siempre les llamaban por su número. Y cuando morían también eran muertos por números. Entonces, era alguna forma, y también eso lo explica Víctor Frank en el hombre búsqueda, el hombre búsqueda del sentido, de cómo te va despersonalizando, de cómo te va quitando partes de ti. Y el estar tanto tiempo expuesto a violencia también ha provocado que las personas perdieran completamente la zona de realidad, porque al final de cuentas, acuérdense que vivían en una parte donde la lógica no existía. La gente podía morir simplemente por azar, porque algún alemán nazi estaba enojado. O sea, había muchas circunstancias que provocaban que te salieras de lo cotidiano y de lo convencional. Entonces, había personas que sobrevivieron de los lager, sobrevivieron los que al final quedaron, pero por escapar era muy complicado. ¿Por qué no escaparon en masa? Porque poderse revolucionar y unirse implicaba que iban a morir muchas personas y además había muchos intentos de escape que terminaban en muerte. Entonces eso va quitando voluntad hasta que llega un punto en que en lógica, tal vez siendo más personas dentro de los campos de concentración, acuérdense que no estaban tampoco en óptimas condiciones, o sea, estaban desnutridos, estaban cansados, normalmente estaban al límite, había personas que morían trabajando. Entonces, no era posible que pudieran escaparse reuniéndose en masa para poder vencer a sus captores. La cuarta pregunta también es muy interesante. Le dicen, ¿volvió usted a Auschwitz después de la liberación? Sí, él sí regresó a los campos de concentración. Él no estuvo especialmente en este, pero también regresó al donde él estuvo, donde ya obviamente ha cambiado mucho. Muchos de ellos se volvieron inclusive museos como para recordar todo lo que ha pasado y para que se sepa que, pues que no fue un evento inventado y fue un evento que cambió mucho la historia de ese país y del mundo también como lo vemos. Él decía también que hay dos tipos de personas que estuvieron en campos de concentración. Dicen, pertenecen a la primera categoría los que rehúsan regresar o incluso hablar del tema, los que querrían olvidar pero no pueden y viven atormentados por pesadillas, los que al contrario han olvidado, han extirpado todo y han vuelto a vivir a partir de cero. Entonces, o es sufrir muchísimo o es tratar de dejarlo de lado y seguir adelante. Si no han ido, hay un museo que se llama el Museo de la Tolerancia en Ciudad de México, súper recomendado también, es buenísimo, tiene un apartado de la Segunda Guerra Mundial muy completo. Hay un vagón que trajeron también al museo, donde aparentemente transportaban también a personas judías, por el cual atraviesas para seguir caminando en el museo y es increíble la energía también que se siente. La sensación, al menos a mí, me dio mucha tristeza, mucha frustración del saber que ahí había muchas personas que iban en condiciones infrahumanas. Es horrible. Y él explica también en esa respuesta del cómo el regresar a estos lugares le causaban este displacer tan grande. Fíjense, yo no estuve y aún así se deja esa sensación cuando conoces tanto esta parte de historia. Imagínense para alguien que estuvo sufriendo literalmente en sangre propia todo este apartado de violencia. Es increíble. 5. ¿Por qué habla usted solo de los lagers alemanes y no también de los rusos? Bueno, es que, bueno, por lo que no saben un poquito de esa parte de historia, también los rusos tuvieron como sus propios campos de concentración. Eran otra clase de campos de concentración muy diferentes. Los lagers rusos tenían un objetivo distinto, que eran más bien como de esclavizar, mientras que los lagers alemanes o campos de concentración tenían un fin que era exterminar a todo una parte religiosa por ser judío, para poder ser como una Alemania más pura. Y son cosas extremadamente diferentes. Entonces, él explica en esa respuesta por qué no habla de una y por qué es más importante de otra. Además, él dice, pues yo
hablo de mi experiencia, no voy a hablar de lo que no conocí tampoco. 6. Le preguntan de los personajes que aparecen en Si esto es un hombre, ¿cuáles ha vuelto a ver después de la liberación? Y bueno, él va narrando poco a poco cada una de las personas con las cuales a lo mejor convivió, que a lo mejor no son grandes amigos o compañeros, pero que en ese instante conoció y de alguna forma también fueron partícipes para poder sobrevivir. Te va contando con cada uno de ellos si se ha sentado a platicar o se han visto en algún lugar. Y yo me imagino que vivir algo así y volver a ver a personas que de pronto vivieron estas instancias, como ya explicábamos en otras preguntas, pues para cada quien también ha sido diferente el si recordaron o no, y el ver a personas que estuvieron contigo en campos de concentración, también en condiciones, acuérdense, que la comida era muy mala, se los daban nada más para que pudieran apenas vivir y que podían aguantar apenas los trabajos tan duros que les ponían. De pronto de verlos en otras condiciones, sus compañeros también eran golpes muy fuertes para él. Él narra poco a poquito cómo fue la experiencia con cada uno, pero también dice que la mayoría de las personas que nombran el libro murieron durante los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial o cuando ya fueron rescatados iban ya caminando a la libertad. 7. ¿Cómo se explica el odio fanático de los nazis por los judíos? Y él otra vez me encanta porque vuelve a contextualizar a ver, el odio hacia los judíos es no nada más por parte de los nazis, ha pasado en muchas ocasiones y pasa por más por parte de la religión. Los nazis los centraban no solamente en la religión, sino más bien en raza. Y él da contexto de lo que han pasado los judíos, los estereotipos que hay alrededor del judaísmo, a pesar de que también hay muchas cosas que hacen para poder ayudar a la comunidad, ellos mismos también, la comunidad que han construido, y aún así a pesar siguen teniendo muchos estereotipos que los discrimina, y bueno, los nazis tomaron y expusieron esta clase de estereotipos y los llevaron a un punto mucho más alto, con muchas mentiras también, con obviamente pensamientos que no tenían ninguna respuesta. O sea, cuando hacían estos experimentos médicos con los judíos al principio era tratando de buscar una justificante del vamos a revisar por qué son tan diferentes a nosotros para poderles dar a entender a todos los demás de que lo que estamos haciendo está bien. O sea, es horroroso. Entonces, él habla en esta respuesta del que no nada más los alemanes tenían esta clase de pensamientos. Había muchas personas que, y cuando yo lo leí dije, pues todavía había en la actualidad hay personas que también se basan más en la parte religiosa del judaísmo y de otras religiones para discriminar. Entonces, es esa partecita donde la gente, si alguien le cree esta historia y crea una comunidad, se crea una comunidad violenta. Y 8 y última del apéndice 1976 dice, ¿qué sería usted hoy si no hubiera estado preso en los lager? ¿Qué siente cuando recuerda esa época? ¿A qué atribuye el haber sobrevivido? Él dice, es que es muy difícil explicar con el hubiera, sobre todo cuando ya pasó, y tratar de adivinar qué es lo que hubiera pasado con mi vida si no hubiera estado en un campo de concentración, sería estar adivinando y entrando en muchos supuestos que probablemente nos equivocaríamos. Entonces, ¿dónde se percibe y cómo él se percibe? Pues lo hace desde más bien lo que sí pasó. ¿Qué siente cuando recuerda la época? Pues él explica también lo que ya también decía en otras respuestas, del, pues sí siente un poco de tensión, el no perdonar es algo que está ahí presente, el más bien no olvidar y desde ahí pues sigue adelante. Y la última partecita de a qué atribuye el haber sobrevivido y me parece eso también muy valioso para poder mencionar y recuperar, porque sí es cierto, o sea, y lo leí en este libro y lo he leído en otros como el de Edith Egger, el de Viktor Frank y otros más, el de Maus también, el papá de Art Spiegelman. Eh, muchos sobrevivieron por suerte. O sea, no es que sobreviviera el más apto, no es que sobreviviera el más inteligente. O sea, había muchas situaciones de suerte en las que tenían que ver muchas variables que se iban interconectando para que se dieran ciertas cosas. O sea, él cuenta en una de las historias del libro de cómo presentó un examen de química y eso le ayudó a estar en una zona donde podía tener acceso a no tener trabajos forzados o trabajos tan pesados, pero fue, a lo mejor ya trabajaba en ello pero pues fue una suerte bien grande que los alemanes en ese instante necesitaban de químicos y tuvieron que prestar un examen y que además de todos los miles que estaban dentro de los campos de concentración, él se quedará con eso puesto. O sea, hay muchas situaciones alrededor, desde lo de la caja que también les mencioné en otros los videos, el de las cajas para revisar que hacían los alemanes y poner una bolita
aquí se van a meter en esta caja los que no van a sobrevivir y en esta caja los que van a seguir porque no sirven para los trabajos que hacemos acá, ¿no? Y en muchas ocasiones ellos observando era, no tiene lógica porque metiste en la caja a una persona que se ve con mucho más fuerza, es joven, y entonces ellos se dieron cuenta que las cajas tampoco tenían lógica. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento la persona o el alemán que estaba metiendo las bolitas en la caja se descuidó, se le fue la onda, se desconcentró un instante y metió tu número en la caja equivocada. Así de grave era la cosa. Bueno, pues estas fueron todas las preguntas del apéndice 1976. Ojalá que les haya gustado mucho esta revisión. Y bueno, seguiremos haciendo esta clase de videos más largos. El siguiente lo haremos con el de Janet McCarthy, también para ampliar muchos más detalles que tengo para ustedes, porque, híjole, también lo que pasó con esta niña y la familia alrededor es una historia que vale mucho la pena contar. Por ahora, cuídense mucho. Gracias por escuchar. Bye.